4, titulado Textos y Visiones del Mundo, en el que estamos viendo elementos que contiene la literatura. Ya vimos la semana pasada cómo para analizar un texto literario tenemos que remitirnos a dos tipos de lectura, ¿verdad? La lectura exploratoria y la lectura analítica. Bien, también que dos elementos importantes para realizar un análisis es identificar los elementos de la forma y del fondo. Más propiamente en esta actividad integradora 2 es donde están identificando. He observado que se les está dificultando mucho identificar cuáles son los elementos del fondo y de la forma. Así que vamos a pasar también. Pero antes vamos a ver qué tenemos para esta ocasión como temas a tratar. Bueno, darles la bienvenida en este momento. Bienvenida María Dolores, América Selene y Lupita Adriana. Bienvenidas, buenas noches. Vamos a ir dando la bienvenida a sus demás compañeros conforme se vayan integrando. Después vamos a repasar las normas de la etiqueta, porque por ahí también les está fallando en la comunicación. El propósito de esta unidad 2 que estamos viendo en esta semana 2, qué aprendizajes vamos a lograr o esperamos lograr con estas actividades integradoras 3 y 4, a repasar un poquito el contexto que también se les está dificultando diferenciar entre contexto de la obra y contexto del autor. Vamos a ver nuevos elementos que vamos a encontrar dentro de la literatura, que es la ficción y cómo hace ese juego con la realidad el autor para representarnos o ofrecernos una realidad como él la ve. Vamos a ver qué es una corriente literaria y el sentido de vida, un elemento importante que por ser una actividad humana generalmente la encontramos dentro de la literatura. La actividad integradora 3, que tiene que ver con elaborar una actividad en PowerPoint. Y al final, mediante una pregunta en las conclusiones, veremos qué tanto lograron aprender durante este espacio. Algunas recomendaciones para sus actividades integradoras y sus actividades formativas y todo lo que tiene que ver con esta semana 2. Y también recomendarles que aquellos que no lograron entregar sus actividades integradoras 1 y 2, por favor contáctenme, pónganse en comunicación conmigo para ver cómo pueden hacer, cómo pueden todavía tener la oportunidad de solicitar una extensión de tiempo y entregar sus actividades. Yo con todo gusto estoy en la mejor disposición de apoyarlos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a continuar. Decíamos que en esta semana 2 vamos a seguir leyendo, vamos a seguir analizando textos literarios, pero nada más repasarles rápidamente que las normas de la etiqueta tienen que observarlas en su comunicación a través de la web o a través de los espacios en los que nos comunicamos en Prepa en Línea. Es decir, a través del correo electrónico, a través de los foros, a través del mensajero, cualquier mensaje que nos dirijan hacia los agentes educativos que participamos en Prepa en Línea. Bueno, pues hacerlo con todo respeto, siempre iniciando con un saludo antes de cualquier cosa, o de iniciar una conversación, siempre saludar, ¿verdad? Después, realizar su mensaje de la manera más precisa, concisa, clara y sobre todo observando que no tenga faltas de ortografía. Y bueno, después del mensaje, también mencionar el nombre, o más bien antes, si se dirigen a alguien en específico durante el saludo, mencionar el nombre de la persona a la que se están dirigiendo. ¿De acuerdo? También conservar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa, es decir, lo que compartamos aquí se queda. Si hay algún comentario negativo que ustedes tengan de alguno de los
de nosotros los agentes educativos. Recuerden que tienen vías específicas para dirigir sus comentarios, sus reportes, sus inconformidades, sus aclaraciones, siempre dirigirse en ese nivel, ¿no? Primero, pues obviamente con quien o contra quien tienen esa inconformidad, ya sea su asesor virtual, su tutora, su SAME, en fin, siempre es dirigirnos conforme el nivel eh, de autoridad, ¿verdad? Entonces, también dentro de los foros, dentro de sus compañeros, mencionar si alguno de ustedes está inconforme. Recuerden que siempre debe prevalecer el respeto, aunque no nos parezcan a veces los comentarios que nos hacen, es siempre con la idea de superarnos, de mejorar nuestra participación, de apoyarnos unos a otros, ¿de acuerdo? Bien, ahora, también muy importante, y eso se lo remarco en sus actividades, comentar o referenciar las fuentes de donde obtienen la información, ya sea de los textos que se leen o de las fuentes de investigación de donde obtienen información para fundamentar, para apoyar su opinión, siempre haciendo uso de la información correcta, haciendo un buen uso de la información. Tenemos que aportar siempre las referencias de lo que utilizamos, y más ahora en la actividad integradora 3 que van a observar, ahorita sí se va a evaluar. Antes, bueno, no lo pide la rúbrica en otras actividades, por lo tanto no es obligación, aunque yo se los pido como un favor para que practiquen, ¿no? Por ahí algunos ya les he comentado, están perfectas la colocación de tus datos, solamente ordena tus referencias de manera alfabética. Y así les voy haciendo un comentario para que vayan mejorando todavía más la referenciación de sus fuentes, ¿de acuerdo? Bueno, esos son dentro de los principios o normas más importantes. Bien, pasamos a otro tema. Bueno, si hay alguna duda, voy a estarme asomando, por supuesto, para ver. Buenas noches, América Selene, también bienvenida. Y las demás ya las saludé, ¿verdad? De acuerdo. Entonces vamos a ver qué tenemos en esta semana 2 que estamos iniciando. Con la unidad 2 pretendemos que veamos a la literatura como un acercamiento a otras realidades. ¿Cuáles realidades dirían ustedes? Pues si nada más existe una, la que vivimos, ¿no? La que vemos todos los días con el mundo que compartimos con los seres humanos que nos rodean. Sí, es una realidad, pero también hay otras realidades que los autores recrean mediante otros elementos literarios, pero que también ellos interpretan esa realidad y la expresan de la manera que ellos la observan, ¿no? Entonces, un juego ahí entre realidad y ficción. Vamos a ver qué es la ficción. Bueno, interpretar textos a partir del análisis es el propósito que vamos a lograr en esta semana, que ustedes logren interpretar algunos, bueno, en este caso dos obras que van a leer a partir del análisis del contexto. Como ven, vamos a seguir trabajando, buscando, intentando comprender por qué es importante el contexto en el momento que el autor escribe su obra. ¿Por qué? Es el contexto donde fueron producidos estos libros para relacionarlos con la cultura de la que surgen, ¿sí? Es decir, ¿de dónde surgen las realidades que ofrecen los autores de los libros? Pues de su mismo contexto, de lo que ellos viven, de lo que ellos observan en su realidad, en su contexto. Por eso, ¿y qué es lo que nos reflejan? Precisamente esa cultura que ellos observan. Comprender la visión del mundo que ofrecen es otro de los objetivos que debemos lograr. ¿Cómo ven ellos, qué visión tienen de ese mundo que nos reflejan a través de sus obras? Y con ello fomentar una visión crítica y tolerante de ustedes como lectores
que se vayan formando una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, otras épocas, condiciones y realidades sociales, ¿de acuerdo? Por ello es muy importante conocer el contexto del autor y de la obra, o sea, en el momento que escribe la obra, ¿de dónde retoma el autor esos elementos para reflejarnos una realidad? Pues de su mismo contexto. ¿Y qué nos refleja ahí? Su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, sus mitos, leyendas, sus condiciones y realidades sociales. Porque acuérdense que de qué nos hablan los autores precisamente de esas preocupaciones sociales que atañen no solo a los autores, sino ellos retoman de su realidad esas preocupaciones que tiene la misma sociedad y la reflejan, ¿no? Y si se vean, esta sociedad está reflejando estos problemas, estas situaciones, y yo lo veo así y yo lo expreso así. Y entonces cuando nosotros lo leemos, obviamente nos enteramos de cómo es esa cultura, son esos mitos, esas creencias, esos elementos históricos, sociales, políticos que corresponden al contexto de esa obra, y entonces nos enteramos por qué el autor escribe así, por qué habla de esos temas, ¿de acuerdo? Bien, obviamente como aprendizajes esperados es que ustedes reconozcan el impacto de lo ficticio, es decir, de la ficción, en la transformación o alteración de la realidad. Y esta ficción nos sirve para crear mundos posibles. Se pretende que ustedes reflexionen sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura del siglo XIX, porque recuerden que ya estuvimos leyendo la semana pasada textos que nos hablan de una realidad social del siglo XVI, XVII y XIX con Rubén Darío. Bueno, ahora vamos a abundar sobre el siglo XIX y el siglo XX, pero ahora nos trasladamos a Europa y vamos a leer a dos autoras, dos jóvenes escritoras, jóvenes porque en su tiempo, en el momento que escribieron sus obras, eran muy jovencitas. Entonces nos vamos a trasladar a este siglo XIX y XX y vamos a ver cómo se dan esos cambios sociales y cómo afectan, cómo impactan a las autoras y por ello escriben de esa manera dentro de sus obras literarias que vamos a leer. Para ello también van a describir de qué manera se toca el sentido de la vida en la literatura, especialmente en la del siglo XX. Y por ello también tenemos que tener bien claro qué es el sentido de vida como un concepto que encontramos dentro de la literatura y por qué es importante, porque los autores reflejan a través de personajes este sentido de vida, por qué es importante. Y lo vamos a ver a través de ejemplos de ustedes mismos, de sus propios sentidos de vida, ¿de acuerdo? Van a identificar cuáles son las propuestas de un movimiento literario tomando las vanguardias literarias como caso. Es decir, vamos a ver que un movimiento literario es una forma de estudiar a la literatura de acuerdo a la época, de acuerdo a la forma de pensar de los autores que más o menos escribían parecido, ¿no? Es una forma de estudiar y vamos a ver más adelante cómo se compone o cómo podemos identificar un movimiento literario dentro de estas obras que vamos a analizar y también por qué se les llama vanguardias literarias, ¿de acuerdo? Vamos a reactivar aprendizajes que ustedes ya tienen desde módulos anteriores sobre los conceptos de la realidad social contemporánea, como la sociedad participativa, plural, multicultural e intercultural. Y por último, trataremos de valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad, especialmente en el caso de las lenguas originarias y de las manifestaciones de la lírica mexicana, es decir, las lenguas indígenas de las que hablan nuestros pueblos indígenas y, y cómo podemos identificar esa pluriculturalidad en la lírica mexicana.
Ya tienen ustedes en el foro Aprendiendo esa idea de qué es la lírica mexicana, de qué se compone. Y, y lo van a realizar en su actividad integradora 4. Pero en el foro Aprendiendo, para relacionar, para vincular también. Recuerden que todas las actividades son importantes para vincularse unas a otras y poder obtener ese conocimiento de una mejor manera. Entonces es importante que participen también comentando dentro de sus regiones, de sus estados, de sus comunidades, qué riquezas culturales tenemos en nuestro país, para que veamos qué tan diversos somos dentro de este grupo e irnos conociendo, ¿no? Con qué riquezas contamos, qué podemos presumir, y dentro de las riquezas literarias también, pues están las leyendas, los mitos, las, las manifestaciones dancísticas, de música, danza, etcétera, ¿no? Y sobre todo las lenguas indígenas también son una forma de riqueza cultural. Y si ustedes hablan alguna lengua indígena, coméntenlo también, se darán cuenta que cuán riqueza tienen y pueden presumir dentro de este foro Aprendiendo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver a otro tema. Ustedes tienen en sus recursos de plataforma este tema. Yo nada más retomo algunos datos para remarcar, para repasar qué es una corriente literaria, sobre todo de los siglos XIX y XX, que es donde surge más propiamente, ¿no? Tal vez desde el siglo XVII con el barroco era una forma de corriente literaria. ¿Por qué? Porque se clasificaban o se englobaban ahí varios autores, ¿no? Entre ellos Sor Juana Inés, Juan Ruiz de Alarcón, que escribían de manera garigoleada, muy rebuscado el lenguaje, ¿verdad? Ya lo leyeron con al que ingrato me deja busco amante, donde utiliza muchas formas o figuras literarias, ¿no? Como la metáfora, el hiperbatón, en fin, porque era el estilo, era la moda, como una especie de moda que había en ese momento. Bueno, pues algo así son las corrientes literarias, son una forma de organizar la literatura para su estudio, y se organiza con base en el momento histórico en el que se escribieron y el movimiento cultural del cual surgieron. Los siglos XIX y XX, que son más o menos de los años 1800 hasta antes del 2000, abarcan las principales corrientes literarias. Es decir, son como una especie de tendencias o movimientos o corrientes, cualquiera de esos términos podemos utilizar, movimiento literario o corriente literaria, que agrupan estilos y formas de pensar y sentir de los autores en épocas más o menos definidas. Es decir, son tendencias que marcaron la producción artística en el mundo occidental en un contexto social y cultural. Y muchas veces, repito, tiene que ver el contexto. Por ejemplo, vamos a ver que una de las corrientes literarias surgió precisamente en el momento que se da la guerra, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que ese contexto bélico pues tuvo mucho que ver en la forma de pensar, de sentir de los autores que escriben de cierta manera. Se les clasifica porque más o menos piensan y opinan de manera igual o parecida, y entonces se les clasifica en esa corriente literaria, ¿no? Ahora, ¿por qué se les llama de vanguardia? Porque son las que estaban vigentes en ese momento, en los siglos XIX y XX. Son las que van a la vanguardia, es decir, eh, adelante, ¿no? Como cuando en los ejércitos dicen, va una avanzada o una vanguardia, ¿no? Va un grupo adelantándose para ver el panorama como está, y atrás vienen los demás, ¿no? Entonces algo así parecido tiene que ver con las vanguardias, es decir, todos esos ismos que surgieron desde
el romanticismo, el realismo, el naturalismo, el dadaísmo, el cubismo, que tiene más bien que ver con pintura, porque también esas corrientes no solamente surgían de la literatura, sino también en otras artes, como la pintura, el grabado, la música, etcétera, ¿no? En otras artes. Pero en literatura, pues se da precisamente esas corrientes del surrealismo, eh, ultraísmo, futurismo y una gran cantidad de corrientes literarias. Y en esta ocasión vamos a estudiar solamente o vamos a identificar dos corrientes dentro de dos obras que vamos a leer. Ahora, ustedes tienen el recurso de plataforma, este recurso que habla de las corrientes literarias, viene ahí sus características, sus elementos, un ejemplo, y que ustedes vayan identificando esos elementos que corresponden o esas características de esas corrientes literarias para poderlas identificar dentro de las obras que vamos a leer. Entonces, una característica importantísima de esas corrientes, ¿cómo se van dando? Ya decíamos que son como tendencias, como una especie de moda, ¿no? Ya, por ejemplo, en la moda de la ropa, en la época de los 60 eran las minifaldas, ¿se acuerdan? Después en los 70, bueno, ustedes están muy jovencitos, pero si buscan en internet se darán cuenta cómo va cambiando la moda de vestir, ¿no? Incluso también el estilo o la idea que se tenía de la figura femenina, ¿no? En los años 60, 70, por ahí, era más o menos robustas, ¿no? Piernudas, así con las eh, llenitas. Hoy en nuestra actualidad, entre más delgadas, es el ideal de belleza de mujer que hay, ¿verdad? Es, digamos, la tendencia, es la moda ahora, el ideal de belleza femenina. Y así, por el estilo, hay diferentes corrientes o tendencias, modas que van cambiando y después regresan, ¿no? Y quiere decir que estas corrientes literarias era una oposición a lo anterior. Es decir, el contexto influye de tal forma en la expresión del arte que en la mayoría de los casos los movimientos literarios surgen como una oposición a las características estéticas y de estilo del movimiento anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Entonces, si había el romanticismo, después surge el realismo, ¿no? Y después el naturalismo, y después así van contra lo que se venía dando, contra la tradición, y decían, no, a ver, ya basta de romanticismo, vamos a dejar de exagerar los sentimientos, vamos a decir las cosas ya de manera más realista, ¿no? Entonces surge el realismo, es decir, hablar de las cosas ya sin disfrazarlas tanto, sin exagerarlas, sino decir de manera más directa, más objetiva, la realidad como la veían, ¿no? Por eso era el realismo. Y se oponía a lo que venía dándose en el romanticismo. Y así van surgiendo diferentes movimientos o corrientes que se contraponen a lo que se venía dando. Espero que vaya quedando claro cómo vamos a encontrar este movimiento literario al que corresponde cada texto que vamos a leer. Obviamente hay que investigar en internet, primero obviamente en su recurso de plataforma, les decía, tienen ahí una tablita con los diferentes movimientos en ese orden cómo se fueron dando y cuáles son los elementos o características que la componen, y después viene un ejemplo, para que ustedes tengan claro cómo van a identificar dentro de sus obras literarias ese movimiento y buscar un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a ver la ficción. Es otro elemento también dentro de precisamente de estas obras que vamos a leer, específicamente en dos obras de dos autoras, y vamos a encontrar este elemento de la ficción. ¿Qué es la ficción? Bueno, es una cosa fingida, una cosa inventada, una invención
y que hacen los autores dentro de su texto. Es una construcción que hacen partiendo de la realidad, es decir, sí toman elementos de su realidad, de lo que ellos observan, de lo que está surgiendo en esa cultura, en esa sociedad, y lo retoman, pero a través de su imaginación, de su creatividad, de un tipo de lenguaje, de ciertos personajes que les dan ciertas características increíbles, entonces van recreando esa realidad como ellos la ven y entonces hacen como esa especie de juego de realidad ficción, ¿de acuerdo? Entonces, tiene elementos de semejanza con la realidad, esa obra, pero no es la realidad, ¿de acuerdo? Ellos agregan, quitan elementos según como lo requieran y con esa creatividad dan origen a un mundo literario, un mundo que solamente existe en su cabecita, en su mente, en su imaginación. Plantea aspectos creativos para incorporarlos a su realidad y dar origen a otra realidad específica. Espero que vaya quedando claro, es decir, ellos observan un hecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que en nuestro contexto actual, que todavía tenemos o estamos pasando, ¿no? Como la pandemia, y si ustedes en ese momento quisieran elaborar una obra literaria, pues obviamente se van a ver influenciados por su contexto, que es la pandemia. Pero de ahí ustedes van a tomar elementos y a incorporarlos en su obra y a través de su creación, de su imaginación, de acuerdo a lo que ustedes quieran reflejar, entonces van a retomar esos elementos ficticios y los van a reflejar dentro de su obra. Pero están partiendo de un hecho real, ¿no? La pandemia, por ejemplo. Aunque ya le metan otros elementos que construyan ustedes para expresar esa realidad como ustedes la observan, y entonces la ofrecen al lector y dicen, esto es como yo veo mi mundo, como yo veo mi realidad, como yo veo la sociedad en la que estoy viviendo. ¿De acuerdo? Muchas veces se ven influenciados por esos elementos que le obligan de alguna manera a escribir de cierta forma. Ahora, en un texto literario, el autor expresa aspectos de su realidad, repito, pero en otras ocasiones los personajes, los lugares, los momentos, los sucesos son creaciones que solo están en su imaginación. Es por ello que en la literatura se presentan elementos reales, pero también elementos ficticios. Y en ella el autor hace referencia al mundo en el que vive. O sea, otra vez volvemos al contexto. Utiliza elementos de su realidad y elementos únicos creados por él, por su imaginación. Entonces, hace ese juego, esa mezcla, y por supuesto que nosotros como lectores, en el momento que encontramos esa, esa lectura, esa realidad que nos ofrecen los autores, de momento decimos, a ver, esto no es posible, o sea, esto no puede ser real, esto ya sale de una mente loca, ¿no? O sea, ¿qué está pasando allí? Bueno, pero para que nosotros vivamos, sintamos esas emociones que nos ofrecen las lecturas, pues tenemos en cierta forma entrar a esa imaginación, a esa realidad, a ese mundo que nos trasladan los autores para poder disfrutar, para poder sentir, para poder comprender muchas veces por qué escriben así los autores, qué tiene que ver con ellos y con su sociedad en la que vivieron para poder escribir esas y describir esos seres, esos personajes mitológicos e inventados por su mente, pero tienen un significado, ¿verdad? Entonces, precisamente hay que ir comprendiendo en qué momento entra la ficción a, eh, y se observa dentro de esas escenas o esas acciones que realizan los personajes para poder representar esa ficción. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, ¿eh? Yo me estoy asomando. Bien, hasta aquí va todo claro. ¿Cómo retoman los autores la ficción?
Después vamos a ver otro tema que tiene que ver con el sentido de vida. Es una actitud humana que se encuentra siempre en la literatura. Es entender qué hacemos aquí, en este mundo. Es como hacernos una pregunta existencial de ¿por qué estoy aquí en este mundo? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que descifrar el mundo? Eso toma una forma que no tiene sentido sino lo que a través del mundo literario se puede ver. Esta es una opinión de Tomás Segovia, pero lo que quiero que quede claro es que el sentido de vida es por lo que vivimos, constantemente estamos luchando, trabajando, esforzándonos para lograr ese objetivo de vida, ¿no? Es decir, ustedes tienen, cada uno de ustedes tiene un propósito en la vida, un proyecto, un objetivo que lograr, un sentido, lo que les da sentido a su vida, lo que les da fuerza para luchar todos los días, trabajar, desvelarse, cuidar a los hijos, e incluso estar en este momento, en esta sesión, pues tiene un objetivo, todo tiene un sentido para llegar a ese objetivo que queremos lograr, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, a reflexionar, coméntenme cuál sería su sentido de vida en este momento de su vida actual. Si estamos diciendo que es algo por lo que nos esforzamos y trabajamos todos los días y nos desvelamos y sacrificamos muchas cosas como una fiesta, o descansar o dormir más horas. No, le ponemos esfuerzo a eso que le da sentido a nuestra vida. Para ustedes, ¿qué sería? Coméntenme. ¿Cuál sería su sentido de vida en este momento que están viviendo en su situación social, en su situación familiar? Seguramente están incluso soportando algunas situaciones que no pueden controlar, pero porque tiene que hacerse, ¿no? Tiene que sacrificarse para lograr esos objetivos de vida. Dice Guadalupe Adriana, el sentido de mi vida es esforzarme en mis metas. Ajá, pero hay que ver cuál sería esa meta, ¿verdad? A lo mejor terminar prepa en línea, a lo mejor esa sería una meta a corto plazo, ¿verdad? O más bien a mediano plazo. A lo mejor el primer o el a corto plazo sería terminar este módulo, a mediano plazo terminar la prepa en línea, a largo plazo terminar una carrera universitaria, para lograr el objetivo tal vez de generar un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, un mejor trabajo, ¿no? Entonces, determinar siempre cuáles son nuestras pequeñas metas que nos llevan a lograr un objetivo, ¿verdad? Eh, y sí, esforzarse en tu propia meta. Nada más hay que tener claro cuál sería tu meta en esta vida, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa pueden comentar sobre el sentido de vida para ustedes? Bueno, mientras vamos a ir viendo que en la actividad integradora 3 está muy, muy interesante, se van a divertir, les va a gustar y sobre todo van a identificar muy bien y van a vincular siempre el contexto en el que escriben las autoras y por qué lo hacen. Por ejemplo, desde el momento en que nos disponemos a leer un texto literario, estamos conscientes de que por ser un texto literario, es posible que el autor nos conduzca a otras realidades y mundos que tanto pueden ceñirse a alguna época y lugar reales, actuales o pasados, como pueden representar universos y tiempos completamente fuera de lo que consideraríamos normal o común. ¿Y cómo logran esto los autores? Bueno, a través del lenguaje, a través de utilizar ciertos personajes,
a través de la estructura que le dan a sus obras, y acuérdense que eso tiene que ver con la forma, es decir, qué tipo de lenguaje utilizan, qué tipo de género literario utilizan, es decir, qué forma le dan a su texto para poder recrear ese mundo, esa realidad que ellos nos quieren interpretar y nos quieren dar a conocer. Cuando realizamos análisis más profundos de las obras, podremos desentrañar todos estos elementos, siempre tomando en cuenta sus características y su contexto. De esta forma podremos ampliar nuestra visión de la obra, que a su vez contribuye a ampliar nuestra propia visión de la vida, con que desarrollamos nuestro pensamiento crítico y con él nuestra postura ante realidades diferentes a la nuestra. Es decir, a través de estas dos obras literarias que ustedes van a leer, van a poder, van a entrar en conflicto tal vez, porque tal vez digan, no, pues es que este mundo de plano no puede ser posible. No, permítame tantitito, perdón. Perdón, estaba tocando la puerta. Bueno, entonces, se van a dar cuenta ustedes que ese mundo tal vez no sea real y se pregunten por qué esas escritoras siendo tan jovencitas escriben de esa manera. Y cuando lean su contexto, cuando investiguen cómo era, cómo fue su vida, cómo se desarrolló, por qué estudió literatura, cómo llevó a cabo o qué existía en su sociedad en ese momento, en el momento que escribió la obra, entonces van a entender por qué escribían de esta manera. Entonces, estos libros que van a leer corresponde uno al siglo XIX, que se llama Frankenstein o El moderno Prometeo, y otro del siglo XX que se llama La debutante, cuya autora se llama Leonora Carrington. Para investigar su contexto, para analizarlo, para reconocer en estos contextos las propuestas del movimiento literario al que pertenece, el sentido de vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de mundos posibles. Entonces sí se van dando cuenta cómo en la semana pasada vimos los elementos, ¿no? Del tipo de lenguaje literario, cómo dentro de para hacer un análisis literario, sabemos del fondo, ¿no? Es decir, lo que nos dice el texto, a través de recursos como el argumento, el tema, los personajes, el tiempo, el espacio, y de esa manera podemos ir desmenuzando esas particularidades que contienen los textos literarios. Y lo hicimos a través de literatura del siglo XVII con Sor Juana Inés, del siglo XIX con Rubén Darío y siglo también XVII con Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, ahora nos brincamos al siglo XIX y van a ver cómo cambia la forma de escribir y los temas a los que se refieren los autores, esas preocupaciones individuales y sociales que reflejan los autores y cómo son esos mundos que ellas encuentran dentro de su cultura, dentro de su sociedad, de su contexto y cómo nos lo ofrecen. Entonces, lo van a hacer a través de un trabajo, de una presentación en PowerPoint, a través de diapositivas. Solamente 11 diapositivas, no 8, ni 10, ni 12, 11 diapositivas. En la que van a ir aportando en cada una, en la primera, ya saben, la portada con sus datos, una imagen y nada más. En la segunda diapositiva van a investigar. Van a leer primero una semblanza de Frankenstein y después el capítulo 4 y 5.
de la obra de Frankenstein. Ahí mismo en las instrucciones dice el nombre, le dan clic y se abre el texto, ¿de acuerdo? Y lo van a leer. Pero en el momento que lean, ahí les pide la instrucción que vayan anotando en un cuaderno qué emociones les despierta la lectura, en este caso del primer texto que es Frankenstein, y vayan anotando qué emociones les despierta. A ver, déjenme ver una duda que tiene María Dolores en esta actividad. En la parte de escribir las frases acerca del movimiento al que pertenece, ¿es específicamente de los textos o pueden ser otras frases que sean referentes al movimiento que pertenecen? Sí, puede ser otras frases, pero aquí yo sí quiero aclarar, chicos, porque muchas veces toman frases de otros autores, ¿no? Por ejemplo, Lord Byron opina que el romanticismo es esto, un ejemplo, y ponen la frase que piensa Lord Byron acerca de... Esa no es una frase de una obra, ¿de acuerdo? Es una opinión de cómo expresa, para él, qué es el romanticismo, pero esa es como la característica, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo lo voy a encontrar dentro de un libro, ya sea de la misma obra de Frankenstein o de otra obra? Debo de reflejar, como el ejemplo que les puse en el foro de novedades de Emily Bront, ¿no? Hablé de su obra Cumbres Borrascosas. Ahí tomo un ejemplo, bueno, ahí hablo del contexto de la obra y del autor, pero dentro de la obra puedo tomar una frase que refleje precisamente el, el romanticismo, la característica del romanticismo. Entonces, a eso se refiere con frases, no una frase que hable de una característica. O sea, sí es importante hablar de la característica, porque, por ejemplo, si yo digo que el romanticismo es una corriente literaria que se dio ahí en el siglo XIX, en la Primera Guerra Mundial, y cuya característica es exagerar los sentimientos, las emociones, ¿no? También le da mucha relevancia a la naturaleza, tan es así que le da vida como si la naturaleza fuera un ser humano, una persona que actuara dentro de la obra. Entonces yo debo encontrar una frase que me hable de esa exageración de sentimientos o esa vida que le gana a la naturaleza mencionando esa frase. ¿Sí queda claro, Dolores? Es decir, la frase puede ser tanto de Frankenstein, que de preferencia yo les pediría de favor eso, para que al mismo tiempo que leen la obra, de ahí mismo identifiquen a qué corriente literaria pertenece y den un ejemplo con esa frase dentro de la obra. Porque si no les obliga a buscar otra obra donde encuentren esa característica, cuando dentro de la misma obra puede ser todavía un aprendizaje más claro, aportando la idea de a qué corriente literaria pertenece, en qué consiste o cuál es una de las características y mencionar entonces la frase, ¿no? De tomar una cita textual del libro y colocarla como ejemplo de esa característica de ese movimiento literario. ¿De acuerdo? Sí quedó claro, muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Les decía que en las diapositivas donde van a hablar de las emociones, tiene que ser de acuerdo a lo que realmente les despierta la lectura de ese texto. Por ejemplo, si yo digo que Frankenstein me causa, en el momento que leí el capítulo donde el doctor Víctor Frankenstein, acuérdense, también ahí no se deben confundir, tenemos la idea de que Frankenstein es el monstruo, ¿verdad? La criatura que creó el doctor. No, Víctor Frankenstein es el doctor creador del monstruo. Realmente en la obra escrita no tiene nombre. Él nada más le llama monstruo o criatura, ¿de acuerdo? Entonces, pero el personaje protagonista principal es el doctor Víctor Frankenstein. Por eso, cuando cuestiona una de las diapositivas, tiene que expresar cuál es el sentido de vida del protagonista
pues tiene que ser del doctor Víctor Frankenstein, ¿de acuerdo? Pero bueno, antes les decía, si a mí me provoca la lectura del texto cuando el doctor está rehaciendo un ser humano con partes de cuerpos de otros seres ya muertos, me causa repugnancia, por decir, entonces yo voy a buscar un ejemplo o una imagen que refleje la repugnancia para mí, que para mí represente esa repugnancia, ¿no? Y voy a explicar por qué me causa repugnancia, ¿no? O por qué me causa ternura la actitud del personaje cuando llega al pueblo, a la ciudad y todo el mundo huye y lo rechaza y lo desprecia, pues por su apariencia, ¿no? Pero en el fondo, o sea, en sus sentimientos será un ser pues noble, con buenos sentimientos, por eso me causa ternura. Entonces yo ahí le estoy explicando, justificando por qué me causa esa emoción, esa escena de la obra que leí, ¿de acuerdo? O sea, eso justificar, explicar por qué les causa esa emoción y qué parte de escena es la que les está provocando esa emoción. Una vez que ya la tienen en su libreta, van a elegir 2 o 3, las van a reflejar mediante imágenes que van a buscar en internet y las van a colocar en sus diapositivas, explicándolas en no más de 50 palabras. Una de las cosas que se va a evaluar dentro de esta actividad es la capacidad de síntesis que ustedes hagan de una gran información. Por eso en la diapositiva donde van a hablar del contexto de las autoras, la primera autora de Mary Shelley, ahí también debe ser en no más de 50 palabras y deben responder esas 3 preguntas. ¿Dónde se escribió la obra? ¿Cuándo se escribió la obra? ¿Por qué creen que esta autora escribió este libro? ¿Y cómo era la sociedad europea de esa época? Hablando de la sociedad suiza, inglesa y alemana. ¿De acuerdo? O sea, todo eso comprende la sociedad europea en la primera mitad del siglo XIX. ¿Y por qué habrá escrito la obra esta autora? ¿De acuerdo? ¿Cómo van a saber esta información? Investigando en Internet el contexto de la autora y el contexto de la obra, es decir, en qué año se escribió la obra, ¿no? Eso es lo primero que deben ver. Entonces, ¿qué pasaba en Inglaterra cuando se escribió Mary Shelley en el año 1818, ¿no? Y entonces ahí les va a arrojar varias fuentes de información. Ustedes van a elegir y van a leer donde encuentren esa información en la que van a retomar para explicar. Ahora, es importante que no no amplíen mucho la información, es decir, aquí se trata de responder lo más específico posible. Es decir, ¿en qué año se escribió la obra? En 1818. Y nada más, o sea, no decimos en este año todavía había estos cambios, no, 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 todavía aquí nada más es hablar de en qué año se escribió, dónde se escribió, pues en tal lugar y ya. ¿Por qué habrá escrito la obra? Porque la autora estaba pasando por esta situación breve y ya. ¿Y cómo era la sociedad europea? En estos momentos este hecho hacía que hubiera estas clases sociales y se daban estos valores. Chan, chan. Muy sencillito, muy rápido, muy breve. Les pido que no coloquen las preguntas, solamente las respuestas, para que no les robe mucho espacio y pueda ser en no más de 50 palabras. Y apóyense en una imagen que les hable de ese contexto, ¿no? Si yo estoy diciendo que en ese momento estaban la guerra de Napoleón, por ejemplo, bueno, yo pongo una imagen que me refleje una guerra, ¿no? Para que comprenda que era en ese contexto, pues había en esos momentos una guerra, ¿no? Es decir, apóyense con las imágenes para todavía ampliar esa información. Y así, es después de hablar del sentido de vida y después de
hasta ahí, todo tiene que ver con Frankenstein. A partir de las 6 van a hacer lo mismo, pero con la obra de la debutante, de Leonora Carrington, otra autora inglesa que vino a México huyendo de los nazis, porque también ella en su contexto vivió parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces salió huyendo de ahí junto con otros muchos escritores, autores que llegaron a México, y ella se que nacionalizó mexicana y hace unos años murió. Es más conocida como pintora, como grabadora, pero también como escritora. Entonces, cuando conozcan su contexto, su mundo, sobre todo en su infancia, cómo vivió todo ese rechazo social que ella tenía hacia los valores de esa época, eh, cómo sufrió, cómo padeció todo eso que le fueron haciendo ser la persona y la escritora que después escribió ese cuento, ¿no? Acuérdense que el género es narrativo, pero el subgénero es un cuento. Y en ese cuento nos narra una situación que también nos podría provocar emociones y sentimientos muy encontrados, ¿no? Muy contrarios. Bueno, también redactar qué es lo que nos provoca con ciertas imágenes y explicar por qué. Después encontrar también dentro de su contexto quién era Leonora Carrington. Pero más que hablar de ella es hablar de por qué por qué habrá escrito la obra, eh, cuál era el tipo de sociedad, cómo se daba, qué clases había en esa época y sobre todo explicar por qué habrá escrito así o esa obra la autora, ¿de acuerdo? ¿En qué año y dónde? Y así hasta llegar a la diapositiva 10, acuérdense que ahí les sugiero que dividan en dos su diapositiva. En una expliquen en qué momento se encuentra esa característica que comparten las dos obras, con un ejemplo de cómo se observa en esa escena y a qué mundo posible nos trasladan las autoras con cada una de sus obras. Esos mundos posibles los van a encontrar ustedes en su recurso de plataforma que se llama precisamente literatura, ficción y realidad. También viene ahí una tablita, un cuadro donde viene el mundo posible, sus características, sus elementos y un ejemplo. Entonces ahí van a decir, obviamente, Frankenstein cae aquí, corresponde a este mundo posible. Y la debutante inmediatamente van a identificar a qué mundo posible corresponde de acuerdo a las características que contiene, ¿de acuerdo? Y en la diapositiva 11, ahí es donde van a describir todas las referencias de las fuentes que ustedes utilizaron, sobre todo al investigar el contexto de las autoras. Es importante que las coloquen conforme al estilo APA. Dentro de su manual de citas y referencias APA, viene ahí en el índice, investiguen cómo se cita un libro cuando es impreso, cómo se cita un libro digital, cómo se cita una imagen de una revista, de un video, de una fotografía, ¿no? De un grabado. De acuerdo a las imágenes que ustedes obtengan, ahí viene cómo se utiliza, se hace la referencia de un video, de un canal de YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de fuentes viene ahí el ejemplo y pueden ustedes realizar de esa manera. Acuérdense, si una referencia o un libro o un texto no tiene año, pues le ponen SF, S diagonal F, que es sin fecha, entre paréntesis. O si no tiene autor, bueno, sin autor, solamente el sitio o la página o la institución de donde viene, o si es una revista, pues se coloca el título de la revista, en fin. Hay varias formas de citar y ahí viene en su manual, ¿de acuerdo? Y ahora sí se van a evaluar. Ahora, las ligas no son la referencia completa, chicos. Solamente esa es la dirección electrónica donde vamos a encontrar esos libros.
pero es importante que coloquen todos los datos, nombre del autor, nombre del libro, el año, si es un libro impreso, pues la editorial, en la ciudad, el país, o si es un libro digital, en qué sitio o página web está ubicado, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí respecto a su actividad integradora 3? La actividad integradora 4 la vemos el próximo viernes, por favor, también a las 8 de la noche. Bien, en este espacio hemos visto qué es la ficción, ¿no? ¿Para qué nos sirve entonces la ficción en la literatura? Coméntenme. ¿Qué es el sentido de vida? ¿Cómo nos sirve el contexto para vincularlo al, a la obra y al autor y para poder encontrar o para poder entender el sentido de por qué escriben así las escritoras en este caso? ¿De acuerdo? Y se van a dar cuenta de la forma de escribir, cómo le van a entender perfectamente, a diferencia de La verdad sospechosa y Al que ingrato me deja amante, Al rey Muriel, La fuerza del oro, que era un tanto diferente el tipo de lenguaje. Se van a dar cuenta ahora cómo el lenguaje ya es utilizado de una manera más cotidiana, ¿verdad? Ya no tan poético, ya no tan reducido, porque tiene también que ver con el movimiento literario al que pertenecen, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda hasta acá o van ya comentándome? Entonces, sí tenemos que citar las imágenes que insertamos o es opcional. De preferencia, miren, si utilizan muchas imágenes y tienen mucha información y ya no les cabe en su diapositiva 11, que es donde van todas las referencias, entonces omitan algunas. Coloquen un ejemplo. Si en una diapositiva utilizaron 3 imágenes, por ejemplo, pues a lo mejor mencionen una. A manera de que ustedes demuestren que saben referenciar una imagen, pero como ejemplo, ¿no? Y aunque las demás ya no de todas las imágenes, sino de una o dos o tres, pero también referencien un video o de acuerdo al material que ustedes utilicen, no precisamente o forzosamente, ¿no? Pero sí a manera que les quepa. También, si ahí tienen que jugar un poco con el diseño, ¿no? Pueden hacer la letra más pequeña. Acuérdense que también deben darle imagen a su presentación, es decir, las referencias van colocadas en orden alfabético del apellido, ¿no? Eh, por ejemplo, si van a citar la de Frankenstein y la debutante, va por el apellido de Shelley y Carrington, va primero Carrington, ¿no? Porque es la C, y luego Shelley, Mary, porque es el orden alfabético, pero de los apellidos, porque acuérdense que se pone primero el apellido y después el nombre. Entonces, Carrington, Leonora, va primero, y después Shelley, Mary, otra va abajo, y así, de acuerdo al orden alfabético. También sus referencias, acuérdense que la primera línea va al límite del margen. A partir de la segunda línea, tercera, cuarta, de acuerdo a las líneas que tiene su referencia, van después de una sangría francesa. Y cuando ustedes vean tanto en orden alfabético como su sangría, van a ver cómo les da una mejor imagen y aparte encuentran rápidamente el nombre de la referencia que ustedes quieren buscar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo de lo nuevo que hay en formato APA, que ya se nombran también se ponen los nombres completos. Antes era, por ejemplo, Shelly M, ¿no? Y no se escribía el nombre completo, nada más la primera letra. Pero ahora ya se escribe completo. Shelly, Mary o Mary, ¿de acuerdo? Entonces ya se escriben los nombres completos. Carrington, Leonora. Ahora también tengan cuidado ahí, luego mencionan Carrington, Elena, o Carrington, Eleanora, y ponen otros nombres que nada tiene que ver. Es Leonora Carrington. Mary Shelley, se escribe Shelley,
¿de acuerdo? Entonces lean bien y escriban bien los nombres. Sé que son difíciles porque pues, son en inglés y otro tipo de lengua, pero pues leyendo y observando bien podemos copiar y podemos escribir correctamente los nombres, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, ¿no hay alguna otra opinión? ¿Alguna otra duda? ¿Para qué nos sirve la ficción en la literatura? Recuerden, para crear mundos posibles, para que el autor recrea una realidad con otros elementos tomados de su creatividad, de su imaginación, y finalmente, ¿para qué lo haría también? Acuérdense, así como el uso del lenguaje literario, que sirve para que el lector se vea divertido, que sea, que lo distraiga, que lo haga consciente de algo, ¿no? Ese también es parte de la, de la función de la ficción, para crear mundos posibles que despierten en el lector ciertas emociones, como lo van a encontrar ahora. Cuando lean Frankenstein, por supuesto que les va a provocar ciertas emociones. Cuando lean La debutante también, ¿no? ¿Cómo es posible que una hiena sea amiga de una niña, de una jovencita? Porque debutante es lo que en México ahora es la quinceañera, ¿no? En Europa, en aquellos ayeres, pues eran las señoritas que estaban a punto de cumplir años y entonces eran presentadas ante la sociedad, por eso eran debutantes, es decir, debutaban ante la sociedad, por eso era la debutante, lo que es una quinceañera en nuestro país, ¿de acuerdo? Ahí no tiene nombre más que la debutante. Bien, ¿alguna otra duda? Dice Dolores, la ficción en la literatura sirve para entretener al público, exacto, para conmoverlo, conmocionarlo, para divertirlo, para muchas emociones y sobre todo también para disfrazar un poquito a veces esa realidad dolorosa, cruel que viven, ¿no? Y reflejarlo a través de ficción, ¿no? A través de elementos que nos sacan de la realidad para meternos en un mundo ficticio, algo creado, algo construido, inventado por el autor, pero que de alguna manera nos suaviza la crueldad de esa situación que observamos, ¿no? Entonces, como en el caso, ya lo vieron en el Rey Burgués o en la canción del oro, donde el autor, a través de ese lenguaje exótico, rebuscado, con seres mitológicos y todo, nos refleja una problemática social muy fuerte, ¿no? Como la división de clases sociales, cómo los ricos que tienen el oro eh, viven y sienten y piensan de otra manera y se hacen a veces tan inhumanos que no ven al otro, el que no lo tiene, ¿no? Entonces, pero lo refleja el autor de una manera eh, poética, con un lenguaje exquisito, ¿verdad? Bien, entonces, con el afán, en efecto, de provocar emociones. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Espero que ya no quede tan dudas. De todas formas, saben que pueden buscarme a través del correo, a través del mensajero y exponerme sus dudas y con todo gusto los voy a apoyar. Ya nada más las últimas recomendaciones, apliquen sus normas de etiqueta en sus conversaciones, no escriban con mayúscula todo un texto o un párrafo, eso es muy importante también, es una regla también de etiqueta. No escriban con solo puras mayúsculas un párrafo, solamente en títulos o solamente las primeras letras, porque en etiqueta sería una falta de respeto, es como gritar, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, utilicen mayúsculas y minúsculas. Parafraseen lo que investiguen en otras fuentes, es decir, expresen con sus palabras lo que investigan del contexto de las autoras, sobre todo muy reducido, ¿de acuerdo? Revisen la ortografía y sintaxis antes de enviar su actividad, porque de verdad, miren, escriben a veces
Incluso en la actividad uno le ponían cada nombre a los autores, por ejemplo, a Juan Ruiz de Alarcón le ponen Juan Luis, y no es Juan Luis, es Juan. Juan es su nombre y Ruiz es su apellido. No era Juan Luis. A Sor Juana le ponían Sor Inés, pero es Juana Inés, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien en los nombres, por favor. No rebasen las diapositivas de PowerPoint, deben ser 11 nada más. Tampoco rebasen la extensión solicitada, que son 50 palabras, y armonicen sus imágenes con sus textos, es decir, no encimen sus imágenes con sus textos para que se pueda leer claramente. Denle mayor preferencia al texto, a lo que dicen, que a la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, a veces ponen el texto muy pequeñito y mucha imagen, y a veces no sé, tengo yo que ampliar el texto para poderlo leer. Entonces, armonice, ¿no? Ni tan grande ni tan pequeño, algo que quede armónico. Bien, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna situación? Esta pregunta de las imágenes, repito, tomen un ejemplo, una muestra, una o dos imágenes, pero de preferencia las fuentes de texto, sí, sí coloquen, porque también por ahí algunos tramposillos me he dado cuenta que colocan referencias que nada tienen que ver, incluso no pueden abrirse. Entonces ahí les hago también, a ver, esta referencia no corresponde a la información que estás aportando, o de plano no puede abrir esta liga, entonces no corresponde. Incluso mandan referencias de libros o textos que nada tienen que ver con el tema. Entonces, por favor, por ahí no haga nada más copiar cualquier referencia por colocarla, no. Debe corresponder porque yo la reviso, ¿de acuerdo? Yo checo que las ligas correspondan a la información que están aportando. Bien, pues muchísimas gracias. Espero que no haya quedado muchas dudas y estoy pendiente de sus actividades para que les dé una retroalimentación y puedan corregirla. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo viernes, igual a las 8 de la noche. Gracias, Lupita Adriana, América Selene, María Dolores y creo que nada más, ¿verdad? Nada más. Muchísimas gracias. Hasta pronto.